Quizá la mayor dificultad para comprender lo que está ocurriendo, para comprender nuestros días, estriba en que estamos asistiendo a un cambio ciclópeo, a un cambio histórico de una envergadura completamente trascendente y sin parangón entre una era de la humanidad que es el neolítico y otra era completamente distinta de la humanidad que es el ciberlítico. La dificultad para poder ver las cosas con suficiente perspectiva, para poder empezar a pensar en términos ciberlíticos, que son las nuevas reglas del juego, las nuevas leyes que rigen los acontecimientos, estriba en que ese enorme cambio histórico se está produciendo en muy poco tiempo. Se está produciendo de una forma vertiginosa, sin parangón en la historia de la humanidad. Es decir, la gran dificultad para ver y comprender lo que está sucediendo estriba en esa enorme desproporción entre la magnitud de los cambios históricos, culturales, económicos, políticos, científicos que se están produciendo y el breve lapso en el que esos grandes cambios se suceden. Esto lleva a que la inmensa mayoría de la población intente comprender e intente diagnosticar lo que sucede, los sucesos, los hechos, de acuerdo a los criterios, a los patrones de ese antiguo mundo que estamos ya dejando atrás o que casi podríamos decir que ha quedado atrás. De esta forma, hay quien se empeña en seguir manteniendo los mismos criterios que gobernaban el neolítico, esta época ya pasada, los criterios que permitían en el neolítico triunfar, esos mismos criterios aplicarlos al acceso al ciberlítico, a esta época de transición entre el neolítico al ciberlítico. Es decir, de acuerdo a criterios de una época ya caduca, siguiendo sus reglas de juego, se intenta ganar en este nuevo estadio, en este nuevo mundo que es el ciberlítico, con esas reglas de juego. La derrota es segura. Pero esto permite a algunos actores tener muchas mejores posibilidades para triunfar en este nuevo mundo. ¿Quiénes? Los que de verdad aciertan a la hora de conocer cuáles son las claves para acceder al ciberlítico en las mejores condiciones y tener un billete de primera en este nuevo tren que está partiendo ahora mismo ya, en este año cero, en este punto de inicio que es 2025. No perdáis de vista estos criterios, los voy a poner aquí para que los tengáis delante conforme hablamos un poco sobre ellos. No olvidéis estos criterios y borrad de vuestra cabeza la inmensa mayoría de los conceptos de esa cosmovisión neolítica que sigue funcionando en casi todos nosotros en mayor o menor medida. Ahí tenéis cuáles son las claves del éxito en el acceso al ciberlítico, es decir, aquellos criterios que deben de cumplir los grupos, las naciones, los grupos de naciones y todas las otras nuevas sociedades, nuevos tipos de sociedad, como hablaremos inmediatamente, que son las que están más preparadas o mejor preparadas para acceder a ese ciberlítico. El primero es la capacidad financiera. Y a renglón de esto, entender que no solamente las naciones, sino aquellos grupos de influencia, de poder, esas sociedades, sea cual sea su forma y sus objetivos, aquellos que tienen esta capacidad financiera son los que cumplen con el primer requisito para triunfar en este nuevo mundo, para sobrevivir al fin del neolítico, para sobrevivir a este apocalipsis verdadero de la historia de la cultura y poder formar parte de ese nuevo mundo, de esa nueva tierra. La capacidad financiera no implica el tener físicamente todo el dinero, sino el disponer de dinero, manejar el dinero, porque veréis, los verdaderos capitalistas no son los que se juegan su patrimonio, creando riqueza a ellos directamente, riqueza real. No, el capitalismo significa manejar el capital y fundamentalmente manejar el capital de otros para poder obtener riqueza
tú sin crearla y además sin absolutamente o prácticamente ningún riesgo para tu persona o tu patrimonio. Las finanzas, lo que llamamos la banca, los fondos de inversión, tener esta capacidad para en un momento determinado invertir en conseguir aquellos criterios que te van a llevar a tener un puesto en el vagón de primera del cibernético. El segundo criterio de éxito es el desarrollo tecnológico. Aquellas naciones, aquellos grupos, aquellas corporaciones que tengan un gran desarrollo tecnológico, bueno, pues en inteligencia artificial, en lucha contra el envejecimiento, en fin, en una serie de aspectos que son fundamentales o que serán fundamentales en este nuevo mundo, pues quien tenga esa capacidad de desarrollo tecnológico, quien disponga de tecnología, de la mejor y más potente tecnología, tendrá o cumplirá el segundo criterio fundamental para acceder al cibernético. El tercero, y aquí sigue habiendo muchas personas, muchos grupos, incluso países, naciones, que manejan todavía el gran concepto neolítico, que vertebra todo lo que es el desarrollo cultural, económico y político del neolítico, que es la burbuja de población, la burbuja demográfica. El tercer criterio es tener una baja densidad demográfica, ¿sí? Pudiera parecer que eso es condenar a una nación, a un grupo de naciones, a una sociedad, al fracaso económico. Bueno, esto es así porque el concepto y el criterio de economía, de riqueza en el neolítico se sustenta no en la creación verdadera de riqueza, sino en el crecimiento. Es decir, si en lugar de un buen coche, no tenemos 3 coches, no aumentamos el número de coches, estamos empobreciéndonos. Esto es lo que dice el concepto neolítico de la economía. ¿Por qué? Porque la economía en el neolítico se sustenta en una gran estafa piramidal, en una inmensa estafa piramidal, en un fraude tipo Ponzi, y por tanto requiere de crecimiento, fundamentalmente de crecimiento de la burbuja básica del neolítico, de la burbuja que sostiene el neolítico, que es la explosión demográfica, el crecimiento de la población. Si no hay crecimiento, no hay riqueza. Si no hay crecimiento, hay empobrecimiento. Pero esto no es así. Por tanto, la baja densidad demográfica significará que cuando se crea riqueza, de verdad, cuando se crea verdaderamente riqueza, y no estamos ante un gran fondo de inversión fraudulento, como es el neolítico, pues esta riqueza que se crea supondrá mayor calidad de vida para las personas en la medida en que esa población sea menor. Quiere decir esto que la baja densidad demográfica es, aunque casi nadie lo diga, uno de los criterios para poder triunfar en el acceso al cibernético. Es decir, para tener futuro ya inmediato, porque estamos en el año cero. Hace muy pocas semanas lo dijo alguien como Larry Fink, que es el CEO del mayor fondo de inversión del mundo, y lo dijo en el foro de Davos, nada menos, contradiciendo algunos discursos que él había dado con anterioridad y los discursos que mantienen todavía muchos de los que aún piensan que estamos en ese neolítico, en ese gran estadio de la humanidad sustentado en una enorme burbuja poblacional, es decir, sustentado en un gran fraude tipo Ponce, en una estafa piramidal en la que o se aumenta el número de estafados constantemente, o hay crecimiento, o se incrementa el PIB, o si no, estamos ante un colapso económico. Esto sucede siempre en todos los fraudes Ponzi, pero no en economías sustentadas en la creación real de riqueza. Larry Fink dijo que aquellas sociedades en Davos, que aquellas sociedades que consiguieran imponer la xenofobia, es decir, impedir el incremento de la población por medio de la inmigración, de la invasión migratoria, aquellas sociedades que pudieran detener
esta burbuja poblacional con la que se quiere corregir el pinchazo de la burbuja demográfica poblacional en aquellas sociedades más avanzadas en las que no crece la población, pues esas sociedades estarían mucho más cerca de triunfar. El cuarto criterio, la cuarta clave del éxito para el acceso al cibernético es obviamente una energía abundante y barata. Si la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, es decir, el homo máquina va a sustituir o esta burbuja poblacional para crear riqueza verdadera, es decir, para aumentar la riqueza, no aumentar la burbuja que se hace pasar por riqueza, pues se necesita obviamente energía, porque ese es el alimento, el único coste prácticamente que va a tener esta nueva especie, no orgánica, pero esta sí nueva especie, estos nuevos instrumentos, esta nueva fórmula para crear riqueza en el cibernético, que son los homo máquinas. Las máquinas solo necesitan energía, y una vez que les provees de energía, incluso ellas mismas pueden replicarse a ellas mismas, pueden repararse y sin necesidad de ningún tipo de conflicto. El quinto criterio, la quinta clave del éxito para acceder al cibernético es relacionada íntimamente con la energía, las materias primas. Obviamente, para crear máquinas, para tener estos trabajadores que suplan a los humanos como trabajadores y como consumidores, necesitas materias primas. Especialmente, ¿qué? Tierras raras. Porque las tierras raras son las que están íntimamente relacionadas ahora mismo para la consecución de los objetivos de desarrollo tecnológico en estas nuevas tecnologías. Y esto explicará, y explica perfectamente, por qué hay países que están ferozmente luchando por tener un acceso a estas tierras raras, un suministro sólido y abundante y seguro de estas tierras raras, de la misma manera que luchan por tener un suministro abundante, barato y seguro de energía. Otros, sin embargo, están dejando perder incluso las propias materias primas, estas tierras raras y esta energía que poseen. Y el último criterio para poder acceder con éxito al cibernético es la defensa. Porque veréis, si una nación, un grupo de naciones, una población, una sociedad, sea esta del tipo que sea, consigue unir o reunir estos criterios, estos 5 criterios anteriores, el único factor que puede acabar con ese acceso, con ese éxito de acceso al cibernético, que puede acabar con su prosperidad, con su bienestar, con su triunfo en el nuevo mundo en el que accedemos, es obviamente que otros se lo quiten. Es decir, que otros que no cumplen con estos requisitos quieran tomar la vía rápida, quieran tomar un atajo y decir, vale, yo no he hecho los deberes, no he hecho nada de lo que esto está así, bien porque no he querido, bien porque no he podido, bien porque yo estaba pensando todavía en términos del neolítico, en estas fantasías, en lo que ya son fantasías, porque son unas leyes, unos reglamentos, unas reglas de juego que no están vigentes, pues lo que voy a hacer es quitárselo a los que sí lo han conseguido. Y entonces, pues, invado su territorio, invado su prosperidad, invado sus recursos. Estas son las reglas de juego que rigen ahora mismo, que han empezado a regir ya, que están ya vigentes. En el contexto de estas nuevas reglas y revisando quién cumple, quién no cumple con estas reglas, quién está luchando por cumplir con estas reglas y quiénes siguen todavía en fantasías del pasado, es como tenemos que enjuiciar los acontecimientos. Es como tenemos que interpretar los acontecimientos y por lo tanto hacer previsiones, no profecías mitológicas, ni profecías de cómic, fantasioso, no, previsiones de aquello que es probable que vaya a ocurrir, de aquellos que más probablemente van a formar parte del primer vagón, del primer mundo en este nuevo mundo que es el cibernético, y quienes van a quedar en el segundo y en el tercer mundo de esta nueva era de la humanidad y por lo tanto están condenados a extinguirse rápida o lentamente, o a ser extinguidos rápida o lentamente.
Y en este nuevo contexto tenemos que entender que las viejas instituciones, las viejas formas en las que se vertebraba la sociedad, en las que se vertebraban las sociedades de ese mundo neolítico, pues han cambiado, están cambiando. Empezaron a cambiar hace tiempo en algunos lugares y ahora mismo ya están a la sazón en un cambio absoluto que es el que va a regir los acontecimientos, el que está rigiendo ya los acontecimientos. Bueno, hay una nueva forma de estructurar, de vertebrar la sociedad, de vertebrar los grupos humanos que se está imponiendo desde hace tiempo y que está ya en plena madurez. Esta forma ha dejado obsoletas otras formas de organización, como podían ser los viejos reinos, los clanes, estos grupos tribales, y luego posteriormente incluso esa forma de vertebrar la sociedad, de vertebrar por tanto las relaciones entre distintas sociedades, lo que llamamos la geopolítica, que es la nación, las naciones. Porque desde hace tiempo hay una nueva forma de vertebrar la sociedad, un nuevo tipo de sociedad que se va gestando y que, como digo, ahora mismo ya ha alcanzado prácticamente o está a punto de alcanzar la madurez y que son ahora mismo ya los grandes actores y autores de la historia. Esta nueva estructura social, esta nueva estructura que vertebra las sociedades, podríamos llamarla como o denominarlas como corporaciones empresariales, como una mezcla de corporación empresarial y nación. Y estas corporaciones empresariales son las que de hecho están ahora mismo decidiendo el futuro, el presente, pero también el futuro. Los que se empeñan en mantener esas viejas estructuras de Estado-nación, iniciadas hace 500 años con la modernidad, sin darse cuenta están condenándose al fracaso. ¿Por qué? Pues porque es imposible que estas viejas estructuras, que tuvieron un éxito tremendo para lograr prosperidad y libertad, que son los Estados-nación que comienzan en el Renacimiento, pues ahora mismo ya son unas estructuras obsoletas, que han sido desbordadas completamente por estas mucho más dinámicas, mucho mejor adaptadas a las nuevas reglas de juego, que son las megacorporaciones naciones. Si seleccionamos los tres grandes bloques que están a la cabeza del mundo, Estados Unidos, Europa y China, veremos que en esos tres lugares lo que se está imponiendo son estas megacorporaciones, esta nueva estructura de la sociedad, la que está tomando las riendas de esas viejas instituciones que eran las naciones modernas. Bueno, no es casualidad que en Estados Unidos quien ostenta el poder político ahora mismo sea un empresario. Pero además un empresario rodeado de empresarios. Un empresario que lo primero que ha hecho ha sido poner de acuerdo a las grandes corporaciones empresariales de Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para crear esa megacorporación, para hacer una transformación cultural, política, económica, militar, es decir, en todos los órdenes de la vida, que lleve a la constitución de una gran corporación o de una federación de corporaciones empresariales que sean las que vertebren la sociedad. Es decir, las que provean de una u otra manera a los ciudadanos, a los humanos, a la población, a lo que serían ciudadanos accionistas de todos los servicios que antes proveían las viejas estructuras sociales, políticas, económicas, administrativas. Todo lo que está haciendo, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos se dirige en esta dirección, en la constitución de una federación de corporaciones empresariales que van tomando las riendas y la responsabilidad de la sociedad y en la búsqueda de estos objetivos, de estas claves del éxito para hacer el ácido político convertidas en objetivos prioritarios, que si los repasáis uno a uno,
veréis que son los que está intentando conseguir la nueva administración, el nuevo poder instalado en los Estados Unidos. Pero no solamente en Estados Unidos. Si vemos cómo funciona otro de los grandes protagonistas de este final del Neolítico e inicio del Nuevo Mundo, que es China, nos daremos cuenta de que en China lo que se ha instaurado en realidad es una competitividad, un nivel de competencia feroz. Un nivel de competencia feroz que es el que está llevando a cabo, desarrollando el cumplimiento de todos estos objetivos. El básico y fundamental, que es la creación de una capacidad financiera, y dentro de ese orden de casos también la creación de un tremendo desarrollo económico, y esto ya decidido y orientado por la clase dirigente de esta nueva sociedad china, que es exactamente igual, aunque con distintos criterios, digamos, con un distinto reglamento interno que la de Estados Unidos. Pues esta clase dirigente de esta megacorporación China, de esta también Federación de Corporaciones Empresariales Chinas, está buscando cumplir con los objetivos que antes hemos marcado. Estos objetivos que hemos resumido y que vuelvo a leerlos para que tenéis claro hasta qué punto China, Estados Unidos, pero China también está en una búsqueda frenética y obsesiva por cumplir con estos objetivos. La capacidad financiera, como hemos dicho, los grandes bancos, los grandes fondos en realidad mundiales, los primeros bancos mundiales son chinos. Y China está intentando conseguir esta capacidad financiera como objetivo prioritario. Por otro lado, el desarrollo tecnológico, basado en lo mismo que esta capacidad financiera, en el triunfo económico, que es una tremenda, brutal, casi despiadada competitividad en todos los estamentos de la sociedad. Por otro lado, la baja densidad demográfica. Lleva ya intentándolo desde hace muchísimos años con esta política de hijo único, pero aún ahora esta lucha por disminuir la densidad demográfica, por disminuir la población, se sigue produciendo. China lleva 4 años disminuyendo su población. Por otra parte, tenéis claro que, o debemos de tener claro, que otro de los objetivos de la política china es la consecución de energía segura, un abastecimiento seguro de energía, de una energía abundante y barata. Y lo hace dentro de su propio territorio y lo hace fuera de su propio territorio. Por otro lado, y no menos claro aún, es la lucha por la obtención y por el control de materias primas. Materias primas de las que China es uno de los principales países, de los principales territorios en tener estos recursos de materias primas, principalmente de tierras raras. Bien, China es uno de los principales productores o poseedores de estas tierras raras, pero aún así sigue intentando a lo largo de todo el mundo conseguir o luchar por tener acceso a los otros productores, a los otros territorios que son ricos en estas materias primas. Y el sexto criterio, la sexta clave que sigue China, que está viendo todo, el que estamos viendo, que intenta cumplir a toda costa, es lógicamente la capacidad defensiva. No solo la capacidad defensiva en el sentido de tener un ejército potente, sino de ejercer la defensa, porque esta es una de las claves fundamentales en la capacidad defensiva. De nada te sirve tener un ejército potente si no defiendes tu territorio. ¿De qué? De los que vienen a asaltarlo para llevarse sus recursos, su economía, su capacidad financiera, su desarrollo tecnológico, y también de aquellos que vienen a asaltarlo. ¿Para qué? Para poder, como hemos dicho antes, mediante esos atajos, digamos que delictivos, deberían ser delictivos en estas nuevas reglas, en estas nuevas leyes del mundo civilístico, para tener acceso y quedarse con aquello que ellos no han podido conseguir, para poder robar estos criterios que se han conseguido otros. China es un país que defiende férreamente, o que se defiende férreamente, de la invasión migratoria, como por cierto también lo es Japón. Debemos, por tanto, así entender esta nueva sociedad, esta megacorporación con grandes corporaciones empresariales chinas unidas y coordinadas. ¿Bajo qué?
bajo lo que sería el poder, o lo que es el poder político, entendido este poder político como un consejo de administración de esta gran federación o esta megacorporación empresarial y nacional, que es China. Este consejo de administración no es otro más que el Partido Comunista Chino, cuya función o el ejercicio de su poder se establece no ya en términos ideológicos de ese viejo mundo neolítico, sino en términos de un muy eficaz consejo de administración al estilo de cualquier otra corporación empresarial. Y por último nos queda Europa, el otro gran poder, porque veréis ahí luego otras zonas del mundo, otros grupos que intentan tener acceso a este cibernético en unas condiciones ventajosas, el primer mundo del nuevo mundo cibernético, pero que no cumplen la mayoría de los requisitos, están muy lejos y lo tienen muy difícil de conseguir. Pensemos en la India, en Brasil. Pero es Europa, el tercer, digamos, gran contendiente, el tercer gran competidor por entrar al cibernético en las mejores condiciones posibles. Veréis, en Europa tiene una ventaja, o existe una ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que este nuevo tipo de vertebrar la sociedad, de este nuevo tipo de institución social, de institución para los grupos humanos, lleva ya mucho tiempo fraguándose. Comenzó a existir desde hace bastante tiempo y ha ido poco a poco pasando por una serie de vicisitudes en las que se han hundido unos intentos, unos protagonistas de los que querían ser los primeros referentes de esta nueva estructura o institución social, y otros han salido adelante o han superado a los que la iniciaron. Estamos hablando de que Europa ahora mismo se vertebra desde hace bastante tiempo en torno a algo que tiene nombres antiguos, que tiene formas y fórmulas aparentemente del viejo neolítico, pero en los que su estructura profunda, fijaros que estamos hablando ya palabras que vamos a entender todo el mundo, que nos explican el por qué se ha creado un mito de todo esto, y es para encubrir esta estructura profunda, cuya estructura profunda es puramente cibernética, en el sentido de que están conformados mediante las fórmulas de una corporación empresarial. Así, el imperio británico, que es el que controla el mundo europeo y el mundo europeizado, lo controlaba desde hace, podemos decir que aproximadamente unos 300 años, pues el imperio británico en realidad está en su profundidad controlado por estas corporaciones empresariales. Estas corporaciones empresariales comenzaron siendo las compañías coloniales, eran ya esto. Compañías coloniales que aunaban privilegios, deberes y obligaciones y objetivos que eran propios de una nación, de un reino, de una estructura política y no tanto de una estructura puramente económica. Y es en este imperio británico, controlado por los aristócratas de siempre, luego transformados en empresarios, en empresarios coloniales, este imperio británico, el modelo de corporación empresarial que está directamente copiada del sistema de las compañías coloniales. El problema de este modelo es que, aun llevando mucho adelanto, aun habiendo hecho los deberes mucho antes que en otras regiones, incluido lo que fue o lo que es la gran colonia americana, la primera nación constituida en torno a un pueblo y no a otras consideraciones, pues el problema que tiene es que ahora mismo ya no hay a quien colonizar. Y el otro problema que tiene, o un problema asociado a este, es que no teniendo nada a quien colonizar, nada que colonizar, excepto sus propios ciudadanos ya y a la propia Europa convertida en colonia de este imperio, pues este imperio de repente empieza a ser controlado ¿por quién? Por esas capas profundas, esos grupos de presión, esos grupos de influencia y presión que son grandes empresarios, y grandes empresarios que se consolidan como tales en torno a algo que es la primera clave
para obtener el triunfo en el ciberlítico, y es la capacidad financiera. Son las grandes corporaciones financieras las que controlan el imperio, las que controlan Europa, y ahora las que estuvieron a punto de hacerse con, desde este poder imperial que podíamos localizar en la City, controlar a la antigua colonia que era Estados Unidos. El viejo imperio británico sigue intentando continuar con sus tácticas que en su momento fueron tan exitosas en el final de este periodo de neolítico y que ayudaron de alguna manera involuntaria a acabar con este periodo neolítico. Pues el viejo imperio británico sigue queriendo utilizar sus mismas estrategias y tácticas. En esto o aquí se entienden y se pueden comprender perfectamente los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo en estos días, en estas horas prácticamente en Europa, relacionadas de nuevo con un conflicto bélico, relacionadas de nuevo con una serie de tácticas y estrategias consistentes en la destrucción de la economía. ¿Para qué? Para que estas sociedades terminen en manos de ¿quién? Del poder financiero, de los que detentan el poder financiero y de los que detentan el poder financiero mediante la generación de deuda, es decir, mediante la destrucción, es decir, mediante la creación de un estado de necesidad, si es que este estado de necesidad ha dejado de existir. Y el estado de necesidad deja de existir cuando las sociedades progresan, la sociedad, los ciudadanos progresan y entonces se pueden liberar de la duda. La fórmula es destruyendo y la fórmula es esclavizando a los avatares de esos ciudadanos en el futuro. Es decir, conquistando ese territorio virtual que es el futuro. Y una vez que lo conquistas, establece allí tu colonia. Los viejos territorios como la India, el sudeste asiático, la misma América, que antes eran los territorios coloniales, esos territorios físicos reales, con población real a la que se colonizaba, ahora han sido sustituidos ¿por qué? Por el futuro, por ese inmenso territorio del futuro, y ahí se coloniza y ahí se esclaviza a los avatares de todos nosotros, a los avatares de las personas reales y concretas del presente, se les esclaviza ahí. Lo cual consigue que las personas ahora en el presente seamos pobres virtuales, o nos convirtamos en pobres virtuales. Y por lo tanto, estemos bajo la tutela, bajo el poder de ¿quién? De los que poseen la capacidad financiera, de los que poseen la capacidad para exprimir nuestra pobreza, virtual o real. Decía que Europa, el Imperio Británico, esta corporación, esta megacorporación antigua, ahora intentando renovarse, tiene una gran ventaja que es que fueron los primeros y son los hijos mayores de este ciberlítico. Pero tiene una desventaja y es que sigue aplicando los criterios del neolítico. Se centra en qué? En controlar a la población mediante esta deuda, mediante el control financiero de la población. Y se olvida de qué? De generar una sociedad que en sí misma tenga o cumpla con los criterios de acceso al ciberlítico. Las clases dominantes, estos consejos de administración de la vieja federación de corporaciones empresariales llamada Imperio, ahora llamado con otros nombres, que adquiere formas o se oculta detrás de formas explícitas que no espanten a la población, la Unión Europea, por ejemplo, pues sigue las tácticas de controlar a su población, de colonizarla y vivir de esa población, pero empobrecer a esa población. Dejar a esa población sin la posibilidad de acceder al primer mundo del ciberlítico implica la ruina de los que viven de la prosperidad de esa población. Llenar Europa de una población, de una burbuja poblacional tercermundista, y por lo tanto que arrastre a Europa, a los ciudadanos europeos, a ese tercermundismo, a perder su libertad y su prosperidad, la prosperidad para entregársela a estas grandes corporaciones del viejo imperio británico,
Pues, y la libertad para poder controlarlo y esclavizarlo, no solo ya en el futuro, sino también en el presente, para impedir que esta sociedad, la sociedad europea, pueda tener opción a vivir en el primer mundo, el cibernético, que esta sociedad europea, estas poblaciones europeas, puedan generar sus propias megacorporaciones cuyo objetivo prioritario sea hacerlos a ellos ciudadanos del cibernético, del primer mundo cibernético, y por lo tanto libres y prósperos, pues tiene esta consecuencia. Y es que las otras grandes instituciones, fundamentalmente China y Estados Unidos, te van a vencer. Y al final el imperio se va a ver con una Europa, con un mundo, con unas colonias de las que no puede extraer nada porque las ha empobrecido, las ha agotado. Porque forman parte de ese tercer mundo que está condenado a autoextinguirse rápida o lentamente, o está condenado a ser extinguido para evitar peligros y conflictos al primer mundo del cibernético. Y por tanto está condenado a ser extinguido de forma rápida y cruenta y cruel, o lentamente, agónicamente. ¿Qué intentan? ¿Qué van a seguir intentando estos poderes del viejo imperio británico, ahora reconstituido o intentando reconstituirse? Pues reconquistar antes que nada a su gran colonia, Estados Unidos. Conquistarlo otra vez. Que esos poderes financieros, esos grupos de influencia y de presión con muchísimo poder que conformaban la médula espinal, el gobierno soterrado del imperio, del mundo occidental en su conjunto, pues puedan seguir controlando a esa megacorporación que se está construyendo en la antigua colonia, la antigua gran colonia que es Estados Unidos. Que sean ellos los que te controlen ese gran proyecto de megacorporación empresarial y nacional que es Estados Unidos. El otro objetivo que tienen es intentar derrotar a quién, al otro gran poder, derrotarlo por todos sus medios. Una nueva guerra del opio. Acabar con ese otro gran proyecto de primera potencia en megacorporación nacional que es China. ¿Quién vencerá? Bueno, si lo hacen bien, y nada indica que puedan hacerlo mal, porque no tienen necesidad de hacerlo mal, al final ganarán dos grandes regiones del mundo, previsiblemente, que son Estados Unidos y China, con una serie de países asociados, de países vasallos, de zonas o de poblaciones o de sociedades vasallas más o menos libres y prósperas, que formarán parte del segundo mundo del cibernético, del mundo en desarrollo del cibernético, y luego quedarán unas grandes regiones del mundo, grandes perdedoras, entre las que si no hay una revolución, en las que si no hay un hecho insólito, estará entre las que estará Europa, lo que ahora es la Unión Europea, y unos grupos de poder, unos grandes lobbies, que serán los que estarán en unos o controlarán unos y otros mundos del cibernético, del primer mundo del cibernético. ¿Quiénes son? Los mismos que ahora controlan o que han controlado el Imperio Británico, el mundo occidental, es decir, esos grandes empresarios de las finanzas, y en el otro lado los herederos del Consejo de Administración de la gran federación o de la gran potencia, de la otra gran potencia cibernética que es China, los herederos del Partido Comunista Chino. Los europeos, la población europea, muy probablemente seamos los grandes sacrificados, porque interesa que esto sea así a los competidores naturales, Estados Unidos y China, e interesa que en nuestra destrucción, en nuestro exterminio económico, político y físico, que ese exterminio, que ese expolio,
de nuestra libertad y nuestra riqueza, le dé capacidad financiera a estos grandes empresarios, a estas grandes corporaciones, a estos grupos, a estas élites de poder que han gobernado el mundo occidental desde hace al menos 300 años, les dé ese combustible, esa capacidad, ese billete de acceso para poder formar parte del ciberlítico, a pesar de que ellos no han sido capaces de crear ninguna riqueza y por lo tanto cumplir ninguno de los requisitos, excepto el primero, en esas claves del éxito ciberlítico, y a pesar de que ellos han fracasado destruyendo el territorio que controlaban, Europa.